Nosotros aquí en el estudio, Federico Berrueto, bienvenido. Viridiana, muchas gracias. ¿Cómo estás, Fede? Buenos días. Muy buenos días. Oye, Federico, hay que seguirlo, le pone @Berrueto, hay que leerlo todos los días, vale muchísimo la pena. Entiende uno mejor el entorno cuando lee usted a Federico Berrueto. Federico, ayúdanos a entender el tema de lo que estamos viendo con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Llevábamos varios años sin escuchar mucho ruido de los sindicatos y aparentemente en estos momentos tienen hecho un caos muchas partes de la sociedad y de los niños. Sigue bloqueado, por cierto, el Palacio Nacional. Sigue bloqueado. ¿Qué pasó? ¿De dónde viene todo este? ¿No eran amigos? La coordinadora no estuvo siempre al lado de López Obrador y le ayudó durante años y se ayudaron mutuamente. Mira, esto lo podemos entender si distinguimos 4 planos que hay en este asunto. El primer plano, que es lo que más importa, es el plano de la educación, que en este caso, al ser la educación pública, es la educación para la inmensa mayoría de la población. Y aquí convergen el interés de los padres y debiera ser de las autoridades. Sin embargo, si las autoridades se mueven por intereses políticos o privilegian intereses políticos, pues van a ser sacrificados los objetivos educativos. El segundo plano es el gremial, es decir, los sindicatos que finalmente están en la búsqueda pues, de representar, de obtener mayores beneficios de su patrón, en este caso del Estado. El tercer plano es el político, donde además de los intereses gremiales, yo lo que hago es un planteamiento para cambiar algo que excede estrictamente lo que es mi tarea. Okay. O sea, cuando yo hago un planteamiento sobre qué debe hacer el gobierno en educación y más allá de educación. Y el otro plano es el plano, y disculpen la expresión, pero si no, no lo vamos a entender, es el plano criminal. ¿Qué es? Cuando yo tengo fuerza, cuando yo tengo una representación, cuando yo movilizo con las buenas o las malas artes y utilizo la movilización para digamos, ejercer actos delictivos con un objetivo claro de extorsión. ¿Qué es lo que sucedió? Que Morena estaba en un acuerdo con la CENTE, con la coordinadora, en un entendimiento más que un acuerdo, en la cual convergían los objetivos electorales de Morena con los objetivos políticos de la CENTE que excedían por mucho a la educación. Incluso hubo abuso. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando hablamos de la CENTE casi siempre hablamos de Oaxaca, o sea, de los trabajadores. Ahora, ¿por qué? Siendo, fíjense, el drama, uno de los estados donde hay mayor pobreza y donde si hay algo que nos ayuda a superar la pobreza, es la educación. Bueno, el número de días sin escuela que tienen los menores desde que la CENTE es la que domina, digamos, la representación gremial, es verdaderamente atroz. En otras palabras, la política se hace a costa de los alumnos y de los alumnos más pobres del país. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Este acuerdo del que hablas es de años. Es de años, okay. Y incluso lo hubo también en su momento con el PRI o con gobernantes del PRI. Y estas condiciones de privilegio económico se traducían en control gremial. Okay. Y de esta manera era una suerte de círculo vicioso. Yo te presiono, tú me das dinero, con ese dinero yo mantengo esta capacidad de movilización y así permanentemente cada año, cada día del maestro, cada vez que había que negociar algo, cada campaña, o cuando había un interés político, y no porque los maestros tuvieran interés político, o al menos el sindicato, no tenía un interés político electoral, tenía un interés político mayor, que era el control del gobierno, que es distinto. No aspiran a controlar el gobierno por la vía del voto, sino por la vía de la extorsión. Exacto. Y esto es lo que estamos viviendo justamente ahora. ¿Qué es lo que le sucedió? Que le salió respondón. Y ahora con una nueva presidenta, el objetivo es precisamente, porque ¿a quién están sitiando ahora? A la presidenta Sheinbaum. Sí. Y además que su mañanera, es decir, su presencia pública, se vea demeritada por el acordonamiento, este estado de sitio que realizan estos, que yo uso la palabra, delincuentes. O sea, no merecen ni siquiera la condición de líder, mucho menos la de maestros, y el daño que le han hecho a la educación en general es abrumador, y especialmente, insisto, en Oaxaca,
que es uno de los estados, o es bueno, junto con Chiapas, donde también la coordinadora tiene buena presencia, pues los estados más pobres, ¿no? Sí. ¿Y no pierde fuerza la presidenta con este tipo de movilización, el mover incluso el horario de la mañanera del día de hoy? Pues mira, da una imagen de debilidad, sin duda alguna. Pero mira, desde López Obrador me queda claro que los gobernantes son inmunes a muchas cosas. Es decir, la gente pues, no le importa o lo ve como parte del paisaje, trivializa. Bueno, si se han normalizado los excesos de violencia que ocurren diariamente en el país, pues este tipo de asuntos la población los ve menor y pues simplemente dice pues que la presidenta es tolerante, qué bueno que no manda a las fuerzas del orden y aunque vivamos una situación muy descompuesta en la Ciudad de México, pues la impresión que tenemos desde fuera es que pues, las cosas están bien. Como siempre, por lo menos. Como siempre. Ahora, una duda. Entiendo, y ayer estábamos tratando de dar un poquito más de historia de este tema, entiendo que en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que es cuando surge la reforma educativa, fue un momento bueno para restarle un poquito de fuerza a los sindicatos que durante muchas décadas han tenido el control de la educación. Y lo poco que se logró, lo mucho que se logró, el López Obrador, la presidenta Sheinbaum, lo han echado para atrás y les regresaron lo que habían, entre comillas, perdido los sindicatos por la reforma. ¿Es correcta esa apreciación? Mira, lo que perdieron los sindicatos sobre eso, sobre todo ese tipo de sindicatos, lo ganó la sociedad y lo ganaron los alumnos. ¿Por qué? Claro. Porque se establece la evaluación obligatoria, ¿verdad? Y por otro lado, la carrera magisterial. Es decir, que tú tienes plaza o tu promoción depende de tu trayectoria como maestro, no tus méritos sindicales. Entonces, este es un problema que viene muy atrás. ¿Por qué? Pues porque los maestros eran una fuerza de movilización electoral. Y había el interés gremial del sindicato con el interés político de quienes gobernaban y había un contubernio a costa de la educación. Entonces, si algo tuvo bueno esta reforma educativa, que por cierto, los diputados del PRI, o al menos quien coordina ahora los diputados del PRI, y es una figura prominente que es Rubén Moreira, votó junto con con Morena, ¿verdad? O sea, hay también una traición de parte del PRI. ¿Hacia el PRI? ¿Hacia el lo PRI? ¿Conseguido por? Pues hacia lo conseguido, pues yo ya no te diría por el PRI, a lo conseguido por la sociedad. Porque definitivamente tenemos una educación deplorable. Las evaluaciones, y por eso la importancia de la evaluación, entre otras la evaluación, el estudio PISA que se llama, es muy importante porque tenemos elementos de saber qué tan bien o qué tan mal estamos, incluso de saber en qué rubros, en qué áreas. Tuvimos recientemente, y ojalá y el público hoy nos siguiera a las 8 de la noche, por favor, porque vino el exsecretario de Educación en los tiempos y el artífice, digamos, de esa reforma. Y es muy interesante escucharle porque lo que vemos es que había una claridad por primera vez, después de muchos intentos fallidos, de poder lograr una suerte de rescate del interés de la sociedad en una buena educación. Sí, hoy a las 8 de la noche, Círculo Rojo, no se lo pierda, estuvo con nosotros Aurelio Nuño y nos cuenta un montón de cosas que, pues, a la verdad asustan. Asustan y preocupan. Oye, Federico, perdón, ibas. Sí, No, tú, por favor. Justamente iba a cambiar un poco el tema con respecto al ataque de los dos colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, de Clara Brugada, su asistente Jimena Guzmán, su asesor José Muñoz. ¿Y qué lectura le damos a eso? Bueno, mira, desde luego que las autoridades son las que deben proveer información. Yo he escuchado mucho como Ciro, que fue objeto de un atentado no hace mucho tiempo y que tiene una indiscutible autoridad moral precisamente por su condición de víctima, pues hacer un llamado al cuidado, a la mesura, a no hacer conjeturas. La misma presidenta hizo un llamado a la responsabilidad. Y bueno, el primero que me queda claro que rompió ese código fue el presidente del Senado, cuando él abiertamente culpa a la oposición de crear un ambiente. O sea, es una clara especulación y viene, pues no de un funcionario menor, ni siquiera de un legislador más, no. Viene del presidente del Senado, que recordemos que el Senado está concebido como el órgano legislativo moderador. Exacto. Es decir,
del Senado se espera mucho más que incluso de los diputados. Pero bueno, el primero en romper, lo que nada más que nos quede claro, son la gente misma del régimen que empiezan a especular. ¿Qué es lo que podemos decir? Primero, con perdón de Ciro, pero también tenemos derecho a la reflexión sobre los acontecimientos. No podemos dejar que las autoridades sean la única palabra. Y algo que nos preocupa, al menos por lo que a mí respecta, es que tenemos todos los elementos, configura un ataque de una organización criminal muy sofisticada. O sea, no fue un, digamos, asesino solitario, no. No fue un asalto, no fue alguien que les caía mal, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, y esto sí obliga a hacer una llamada de alerta y estar muy atentos, desde luego, a lo que diga la autoridad, pero también la sociedad tiene derecho, sobre todo por las condiciones que se viven en la Ciudad de México y en el país. Todos los días tenemos testimonio de asesinatos y asesinatos. No todos son tan prominentes como estos dos jóvenes colaboradores de la jefa de gobierno. Pero lo estamos teniendo. Afortunadamente no es todo el país, pero sí es buena parte del país. Y esto a lo que da derecho es a demandar de parte de las autoridades esclarecimiento de los hechos. Y precisamente por los elementos que se tienen, es claro y evidente que estamos hablando de una acción, al menos a mí me lo parece, del crimen organizado. ¿Por qué? Eso no lo sabemos y yo no quiero especular, que nos dirán las autoridades el por qué. Pero no podemos tampoco estar en una postura pasiva donde los únicos que hablan son las autoridades. Sí, claro, y además el cómo sucedió, el cuándo sucedió, en qué momento sucedió, habla mucho de que estaba pensado precisamente para dañar la imagen, en este caso, del gobierno, por lo menos. Del gobierno, porque el gobierno estaba hablando, en ese momento en la mañanera, habían estado hablando de cómo estaban resolviendo el problema de los homicidios, ¿no? Mira, hay quien ha manejado la idea de que es un mensaje, de que es una respuesta. Algo se rompió entre ellos, hay muchas. O sea, da para mucha especulación. Sí. Lo que sí podemos, y lo infiero de tu expresión, es que es un desafío a la autoridad. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿A qué autoridad? No lo sabemos. ¿Verdad? Ya nos lo dirán, eso esperamos. Pero no podemos minimizarlo ni asumir una postura pasiva. ¿Crees que vaya a haber transparencia sobre lo que haya sido? Yo creo que sí, en buena parte, y lo digo por lo que ocurrió justamente con Ciro Gómez Leiva, que no se llegó hasta sus últimas consecuencias. El primero en inconformarse, porque no llegan finalmente quién fue el autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leiva. No se ha llegado, hay una aproximación, pero hasta ahí. Y esto pues es lo fundamental. ¿Quién me mandó matar? Es la respuesta que está exigiendo con todo derecho Ciro. Yo creo que aquí va a suceder seguramente algo parecido. Es decir, vamos a dar con los autores materiales. Y donde estaría la duda sería finalmente... ¿Quién los contrató? ¿Quién dio la orden? ¿Quién dio la orden? Pues Federico, como siempre, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias.